También está dentro de las principales inquietudes de la opinión pública y causa preocupación nacional. La detención de 33 ciudadanos en la ciudad de Valencia dentro de un spa. Hace unos días ofrecían una rueda de prensa y uno de sus dirigentes, Bruno Gallo, daba la visión de este movimiento. Vamos a escuchar parte de esas declaraciones y retomamos con usted, diputado. Ese hecho donde están presentes la extorsión, la matraca, la homofobia, tiene que ser investigado por los organismos competentes del Estado venezolano. No es posible que los ciudadanos estemos sometidos a la arbitrariedad de policías y de una estructura judicial que responde básicamente a intereses pecuniarios y corruptos. El fiscal general tiene la palabra, tiene la oportunidad de demostrar un compromiso con su historia, si es un defensor de los derechos humanos, como él mismo se dice, o si va a permanecer en silencio frente al abuso de poder. Que estas 33 personas fueran homosexuales solo ratifica una especie de ensañamiento. Bueno, parte de las declaraciones desde Avanzada Progresista, usted como secretario general nacional, y ya con la información actualizada de los hechos, hasta los momentos pues solo se rumorea que podría haber un sobreseimiento de la causa. Sin embargo, queremos conocer su visión al día de hoy. Bueno, ese video recoge una posición del diputado Bruno Gallo de Avanzada Progresista, que el partido en su totalidad suscribe y apoya. Nosotros condenamos y rechazamos la actuación de los cuerpos policiales en este supuesto procedimiento, en este allanamiento, en el cual se violentaron los derechos ciudadanos en toda la banda. Aquí hubo exposición al escarnio público, violación de los derechos civiles, pero además también hubo ensañamiento en contra de los venezolanos que estaban allí reunidos. Eso fue en un local privado, allí no hubo alteración del orden público, no se estaba haciendo nada ilegal. No hay nada en la ley que contemple una penalidad para lo que estaba ocurriendo allí. Esto es un exceso policial y nos parece que sería terrible que esto se convirtiese en una política de Estado. De ser así, nosotros la vamos a denunciar en las instancias que correspondan, Rosa, bien sea a través de los medios de comunicación o incluso desde el Parlamento. Rechazamos y condenamos esta actuación policial, como rechazamos también la sentencia de 16 años que le acaban de imponer a 6 luchadores sociales, dirigentes sindicales, sencillamente porque han manifestado su rebeldía, su inconformidad, su desacuerdo, protestando contra unas políticas salariales que empobrecen a los ciudadanos. El gobierno dice que el Comando Sur está promoviendo la violencia en Venezuela, las protestas en Venezuela. No, yo quiero decirles a los voceros del gobierno que no es el Comando Sur, es el Comando Hambre. Hay hambre en la calle y los trabajadores tienen todo el derecho, además consagrado en la Constitución, de salir a protestar. De manera que todos estos resabios autoritarios del gobierno, nosotros los vamos a confrontar en el terreno que sea. Diputado, a propósito de lo que usted está conversando, del tema de los trabajadores, bueno, y el llamado además que realiza al fiscal desde Avanzada Progresista y a las autoridades nacionales, en momento de ir con las preguntas de nuestra audiencia, y sobre el tema laboral hay una pregunta del señor Jorman, quien le dice lo siguiente: buenas tardes, pregúntele al invitado cuándo va a hablar del sueldo del venezolano, que es de $4. Eso sí es una prioridad, el sueldo es de hambre, le dice. Por supuesto, si el tema del salario es un tema central también de un debate candidatural. ¿Cómo vamos a resolver el tema del salario? Nosotros en la Asamblea hemos pedido sistemáticamente la palabra para denunciar que los salarios de hambre que devengan los funcionarios de la administración pública condenan al venezolano a la miseria, a la pobreza. Con estos salarios no se puede vivir. Están condenando a la mayoría de los funcionarios y empleados de la administración pública, como ya te dije, a una situación de precariedad que pone incluso en riesgo su salud. Ese dinero no alcanza para ir a la farmacia, para comprar las medicinas, mucho menos para el supermercado. Esos son salarios de hambre. Nosotros lo hemos denunciado y lo vamos a seguir denunciando, pero nos parece que ese es un tema también fundamental para un debate entre los candidatos, y a eso es a lo que me refiero. Exíjale a su candidato que le explique cuál va a ser la política para recuperar el salario de quedar electo presidente de la República. Hay más preguntas. El señor Ramón Ramos, el líder, le dice lo siguiente: ¿qué hacer para que PDVSA y sus empresas filiales se recuperen sin privatizarse? PDVSA ha sido víctima de la corrupción y de la mala administración. Aquí de lo que se trata es de limpiar las estructuras de PDVSA, sacar la politiquería corrupta de una empresa del Estado venezolano que en su momento fue muy eficiente, pero yo estoy en desacuerdo con la privatización. Considero que los minerales
que están en el subsuelo le pertenecen, de nuestro país por supuesto, le pertenecen a todos los venezolanos, y otra cosa muy diferente a la privatización es buscar esquemas de asociaciones extranjeras que permitan traer un capital para desarrollar nuestra industria. Eso ya se ha hecho y fue exitoso, lo podemos repetir, pero tenemos que comenzar por limpiar las estructuras de PDVSA de la corrupción, del abuso y del despilfarro. Seguimos con más de las preguntas de nuestra audiencia. El abogado Darío Lozada les dice: buenas tardes, diputado Luis Augusto Romero, usted es un joven político, al día con la verdad y ecuánime, a quien yo doy mi apoyo, pero tengo tiempo preguntando en cuanto al apoyo a nosotros, las personas con discapacidad. Bueno, la Asamblea Nacional acaba de dar un debate, todavía falta parte de la segunda discusión sobre una ley de atención y de, digamos, de actualización con el tema de los discapacitados. Me parece que es un área en la cual el gobierno ha sido, por lo menos el Parlamento, ha sido medianamente diligente. ¿Y qué puedo decir? Por supuesto que vamos a apoyar todas las iniciativas que puedan facilitarle la vida a los discapacitados. Los países desarrollados tienen toda una infraestructura adecuada a las necesidades de los discapacitados. No entiendo por qué en Venezuela seguimos estando a la cola de otras naciones, no digo ya de Europa, sino de América Latina, que tienen una política pública mucho más eficaz que la nuestra. Y finalmente un comentario de José Jesús Rojo Contreras, que le dice lo siguiente: mientras que el gobierno se valga de artimañas y haga lo posible por sacar del juego a María Corina Machado, pasará lo que pasó en Barinas, se ve el efecto Barinas, y para el 2024 el gobierno no la tiene fácil, según la opinión de este usuario. Por eso Diosdado ataca mucho a María Corina. Yo sí creo que el gobierno está en una situación muy precaria. Según algunas encuestas, la mayoría lo ponen por debajo del 10% al candidato presidente. Creo que se dan las condiciones para derrotar con votos al chavismo, al madurismo, al PSUV en las elecciones presidenciales, pero no podemos resolver un error cometiendo otro mayor. Hay que pensar en lo que vendrá después, en la gobernabilidad. El que quede electo presidente, el venezolano que quede electo presidente en el 2024 va a tener que lidiar con una Asamblea Nacional de mayoría madurista, con gobernadores maduristas, con alcaldes maduristas, con un poder judicial colonizado por el madurismo y con las Fuerzas Armadas, con 20 promociones de las Fuerzas Armadas que han surgido desde la égida de lo que se llama la revolución. Por eso insisto, no podemos elegir o no deberíamos elegir un candidato que prolongue la violencia, que prolongue la confrontación. El país necesita un presidente que reconcilie a la nación, que unifique la nación, que convoque a los venezolanos para ir al encuentro del progreso y del desarrollo que la mayoría del país exige. Y por aquí finalmente Kerik le comenta que el invitado dice la frase trillada, que los minerales son de todos los venezolanos. Indíquenos dónde se podrían dirigir para que le den la parte que le corresponde. ¿O es populista esa frase?, le pregunta Kerik. Bueno, no es populismo, sencillamente nosotros tuvimos una empresa petrolera que fue solvente y que de alguna manera le rindió frutos a la población venezolana durante muchos años. Eso es un referente histórico. A eso no estoy diciendo que hay que volver a eso, estoy diciendo que hay que sacar la politiquería de Venezuela, de PDVSA, y que ponerla al servicio del interés nacional. Nos vamos, diputado Luis Augusto Romero, gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa, muy amable de tu parte. Y gracias a ustedes que están en sintonía de este espacio. Son las 6 de la tarde, nos despedimos y recuerde que esta edición se repite a las 11 de la noche por Globovisión. Chao.